Apreciados hermanos y amigos, muy buenos días. Feliz amanecer a cada uno de ustedes. Estamos de regreso, estamos de vuelta en este espacio de conexión con Dios después de algunos días de ausencia por temas personales, pero estamos aquí para poder compartir con ustedes una vez más los mensajes de la palabra de nuestro Dios. Continuamos estudiando en esta ocasión el capítulo 16 del libro de Números. Nuestro compañero, el pastor Johnny Reynolds, estuvo abarcando los capítulos anteriores y enseñándonos también grandes mensajes en esos capítulos, capítulos 15, 14, 13, 12. Y pues bien, nosotros hoy nos concentraremos en el capítulo 16 del libro de Números. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro, vamos a pedir la dirección de Dios por el mensaje de esta hora. Padre, gracias por un nuevo día y por concedernos el privilegio de estar conectados en esta hora para recibir un mensaje de tu palabra. Quiero suplicarte, oh Dios, que seas hablándonos por medio de ella y que puedas dejarnos un mensaje claro. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Números capítulo 16. Números capítulo 16 es el texto que hoy vamos a realizar. Son 50 versículos. Quisiera leerlos todos, pero el espacio dedicado no es suficiente para detallar versículo a versículo. No obstante, le motivo para que usted lo lea, resalte allí cada lección que sienta que Dios tiene para usted. Pero yo quisiera hacer un recuento de lo que es el capítulo 16. El capítulo 16 inicia relatando cómo algunos hombres, a saber Coré, también Datán, Abirán, entre otros, se molestaron y se rebelaron contra Moisés. Se opusieron contra Moisés, se levantaron contra Moisés y empezaron a hablar, pero es que no entendemos por qué razón tú tienes que ser nuestro líder, no aceptamos que seas tú quien nos guíes, quien nos mandes. Tú eres el único que te crees santo y crees que los demás no somos santos. Bueno, empezaron a hablar y a injuriar incluso hacia Moisés. Moisés hasta allí fue paciente, no, no respondió con dureza ni nada por el estilo, sino que al contrario les hace una invitación y les dice, mire, los voy a convocar para mañana. Si ustedes dicen eso, está bien, díganlo, pero los voy a convocar para mañana, vamos a presentarnos ante el Señor y pues que sea el Señor quien elija frente a la congregación quién es el que debe estar en el liderazgo, quiénes realmente son los santos que Dios tiene en este pueblo. No obstante, al convocar, hubo dos varones que no quisieron aceptar la invitación de Moisés en un abierto desconocimiento o rechazo a la autoridad de Moisés. Es decir, desconocieron completamente a Moisés. No quisieron oír su voz. Y pues bueno, al día siguiente de esa murmuración de Coré, Datán, Abirán y 250 hombres, Moisés se mostró ante el Señor. El versículo, el versículo 5 lo dice así: Mañana mostrará a Jehová quién le pertenece y quién es santo. Y evidentemente el día siguiente van a hacer justamente eso, van a mostrarse ante el Señor, cada uno con incensarios. Allí entonces va a quedar de manifiesto quién es el que realmente tiene la razón, por ponerlo así en términos sencillos. Eh,
Moisés mandó a llamar, como ya lo había dicho, a Datán y a Abirán, pero ellos dijeron, no, no, no vamos a ir, no vamos a ir, ¿por qué tenemos que ir? Y ahí sí ya la ira de Moisés se desató, se enojó. El versículo 15 dice que entonces Moisés se enojó mucho y dijo a Jehová, no aceptes su ofrenda. Ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal, dice el texto. Llegó el día siguiente, llegó la hora de la prueba, se presentaron delante de Dios. Y entonces, versículo 23, estoy sencillamente tratando de sintetizar el capítulo. Versículo 23 dice, Jehová habló a Moisés y le dijo, habla a la congregación y dile que se aparten de los alrededores de la tienda de Coré, de Datán y de Abirán. Apartaos por favor de sus tiendas, de estos hombres impíos, no toquéis ninguna cosa para que ustedes no vayan a perecer también por sus pecados. Ahí ya la situación se puso un poco tensa. Dice el texto, se apartaron de los alrededores de Coré, Datán y Abirán, salieron y se pusieron a la entrada de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos pequeños. Y ahora Moisés les dijo, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciera todas estas cosas, y que no las hice por mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres mueren estos, o si al ser visitados ellos corren la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Pero si Jehová hace algo nuevo, si la tierra abre su boca y se los traga con todas sus cosas, y descienden vivos al sepulcro, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Moisés está diciendo algo bastante delicado, especialmente para aquellas personas. Después de haber murmurado, después de haber dicho de todo, Moisés los convoca y ahora vienen ante el pueblo. Dios les dice, bueno, apártense, que ninguno que quiera perecer esté cerca de ellos, porque hoy Jehová va a mostrar cómo es el asunto. Dice, si ellos siguen común y corriente y mueren como cualquier hombre, yo, Moisés, no he sido enviado por Dios. Pero si la tierra se abre y se los traga vivos, entonces yo he sido enviado por Dios y ellos no. Bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces el versículo 31 dice, aconteció que cuando terminó de decir todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y se los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al sepulcro. Los cubrió la tierra y desaparecieron del medio de la congregación. Y al oír sus gritos, todo Israel y los que estaban alrededor de ellos huyeron diciendo, no sea que nos trague también la tierra. Y también salió fuego de la presencia de Jehová, que consumió a los 250 hombres que estaban aliados con ellos y que habían ofrecido el incienso. De esta manera, Dios estaba mostrando, estaba demostrando quién era el que había sido escogido para liderar. Estos tres hombres, con los 250 aliados, estaban inconformes con el liderazgo de Moisés. Imagínense ustedes, Moisés, un hombre que hablaba cara a cara con Dios y que hacía las cosas bien, y habían 250 más los tres líderes inconformes, pues cuánto más nosotros que somos humanos eh, con mayores imperfecciones que Moisés. No van a haber tal vez personas inconformes con nuestro liderazgo. Por eso si hay alguien inconforme contigo, mi querido líder, déjame decirte que la inconformidad ha estado presente siempre. Estuvieron inconformes con Jesús, estuvieron inconformes con Juan el Bautista, estaban inconformes con Elías, inconformes con Moisés. ¿Quiénes somos nosotros para que no puedan estar inconformes con nosotros? No obstante,
sí hay una dura sentencia para los inconformes. A Dios no le encanta la murmuración. Usted puede estar inconforme. De hecho, puedes tener derecho a estar inconforme, pero no a levantar tu voz contra el líder que Dios ha elegido. No a levantar tu voz, no a hacer revueltas, no a hacer cosas que te puedan llevar a destinos desafortunados como el de estos casos. Aquí se levantaron 200 inconformes a hablar mal contra el liderazgo de Moisés, a reclamarle, a encararlo, a desconocerlo, a desobedecerle. Y Moisés no tuvo que hacer nada, pues Dios lo hizo todo. Hizo que la tierra se abriera y los tragara vivos. Pero cuando eso sucede, ahora se levantan otra serie de inconformes, porque el texto ahora nos va a mostrar que en el versículo 41, al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Parece ser que aquellos 250 que murieron habían hecho algo de política, ¿no? De comentarios. E Israel estaba convencido de que esos 250 hombres eran justos. Y ahora vienen bravos a pelearle a Moisés y a Aarón y a decirles, por culpa de ustedes esos 250 murieron. Por culpa de ustedes mataron a esos 250 hombres de Jehová. Mire cómo los están catalogando. Del pueblo de Jehová. Otra vez inconforme el pueblo, otra vez reclamos, otra vez murmuración. Y entonces el versículo 42 dice, y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y vieron que la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y entonces fueron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión y Jehová dijo a Moisés, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Dios está enojado por la actitud del pueblo de murmuración, de crítica, de rechazo hacia Moisés, hacia Aarón, y les está diciendo, déjame que los voy a consumir. Ellos se postraron, Moisés y Aarón, y tomaron el incensario, ah, pusieron fuego del altar y echaron incienso. Y se vete enseguida donde está la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Y Aarón tomó el incensario como Moisés dijo y corrió de en medio de la congregación. Puesto el incienso hizo expiación por el pueblo. Luego se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Porque dice el texto ya en el momento cuando empezaron a murmurar, allí Dios envió una plaga y empezó a morir a cantidad de gente. Y llama la atención que el texto dice, versículo 49, los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin contar los muertos por la rebelión de Coré. 14.700 personas alcanzaron a morir a causa de la ira de Dios en aquella ocasión. ¿Y por qué razón? Sencillo, por la murmuración. La murmuración nunca será un buen aliado, nunca. La murmuración destruye, la murmuración ah, te daña el corazón. Por eso Dios no la tolera. Y si bien es cierto que hoy día Dios no hace y no se manifiesta como en aquellos tiempos, Dios no deja sin castigo al murmurador. Por eso es mejor ser humilde, ser sencillamente lo suficientemente humilde para reconocer la autoridad que Dios ha dado, a pesar de que esa autoridad humanamente se puede equivocar. Por eso entre las lecciones que podemos tomar hoy día, no podemos olvidarnos que este capítulo nos enseña
el respeto por la autoridad designada por Dios. Es decir, Dios desea que usted y yo respetemos a los líderes que han sido puestos por Él. Dios desea que seamos humildes. Si somos líderes, también que seamos humildes y que respetemos a nuestros líderes superiores. Dios también nos muestra en este capítulo que el tema de la santidad no es algo que yo busco, que yo compro, que yo impongo, sino es a quien Dios hace santo. Es un llamado divino. Y número 3, 4, también podemos ver en este capítulo que no hay manera de huir a la justicia de Dios. Podemos renegar y podemos contradecir la justicia humana hasta escabullarnos de ella. Podemos desconocer la autoridad humana. Podemos burlarnos de lo humano, pero jamás de lo divino. Y ante la justicia divina no hay escapatoria. Definitivamente no hay escapatoria. También podemos darnos cuenta de la importancia y el valor de la intercesión. Moisés y Aarón intercedieron y la mortandad cesó. A pesar de que estaban queriendo lincharlos, fueron humildes, fueron a interceder y Dios intervino y no sucedió una tragedia mayor. No obstante, murieron 14.700 personas. Les invito a queridos amigos para que seamos humildes. Si somos líderes, seamos humildes y no busquemos venganza por alguna situación. Dios se encarga de los soberbios, Dios se encarga de los murmuradores, Dios se encarga de ellos. Usted no tiene que hacer nada, usted no busque vengarse, usted no busque justificarse ante las personas, usted no busque congraciarse ante nadie, usted no busque querer caerle bien a las personas o a todos. Es Dios quien pone la gracia, es Dios quien hace que usted pueda llegar al corazón de la gente, pero también es Dios quien endereza el camino o quien hace lo que tenga que hacer de los inconformes, murmuradores, de aquellos que nada les gusta, que por todo pelean. Déjalos. Es Dios quien se encarga de ellos. Sé humilde. Pero el capítulo de hoy sí nos invita a reconocer las autoridades que Dios ha establecido, a reconocer esas autoridades, a ser humildes, a entender que Dios hace justicia, verdadera justicia, y que no hay forma de huir a su justicia. Pero también entender que podemos interceder por los pecadores, por los murmuradores, que podemos interceder por aquellas personas que procuran nuestro mal, a fin de que Dios detenga su mano y no haga daño a ellos. Que el capítulo de hoy nos pueda llevar a una reflexión profunda. Y yo quiero invitarte para que lo vuelvas a leer, medites en él, porque seguramente allí hay lecciones muy personales como la hubieron para mí. Un abrazo. Vamos a pedir la dirección de Dios. Padre, gracias por darnos el privilegio de haber estudiado tu palabra. Te ruego, Señor, que en esta ocasión puedas ayudarnos a ser humildes, a ser sencillos, a reconocer las autoridades que tú has establecido en tu iglesia, en tu pueblo, a interceder por los murmuradores, por los rebeldes, y a ser humildes, sabiendo que tú eres nuestro Dios y que tú eres el único que puede determinar el qué hacer con otra persona o con una u otra situación. Danos tu bendición, Señor, y acompáñanos en este día, te lo pedimos en Jesús. Amén y amén. Un abrazo, queridos amigos y apreciados hermanos, Dios les bendiga. Recuerden que mañana, miércoles, es en vivo en la sala Zoom. Estaremos en vivo en la sala Zoom, así que nos vemos ahí a las 5 de la mañana en la sala Zoom.